Hola, hola, bienvenidos a este espacio de crecimiento humano, desarrollo de la conciencia y donde nos gusta despeinar muchísimo, muchísimo a la conciencia. El día de hoy te tengo el tema del trabajo. El mes 4 nos invita está regido por el signo de Aries. El signo de Aries, que es impulso, que es pasión, hacia dónde dirigimos esa pasión. Entonces, el trabajo creo que es de los objetivos más contundentes de una persona de Aries. Su trabajo, su impulso. Y también, al ser un mes 4, nos lleva al plano de las emociones, de nuestras creencias, de cómo fuimos configurados, cómo está nuestra programación familiar, qué creencias nos fueron instaladas. También es el arquetipo padre. Y en el trabajo vamos a encontrar muchísimas situaciones que tienen que ver con nuestro papá, sobre todo las que nos causan conflicto, las que nos causan una frustración o un desencuentro con alguien, que nos indica que una parte no fue asimilada, que esa parte necesita revisarse o necesita mejorar. Entonces, el trabajo a mí me parece que es de las actividades que engloban más lo que nuestro papá nos viene a dar. Porque necesitamos disciplina, porque necesitamos dirección, porque necesitamos estructura, porque necesitamos especialización, necesitamos ver dónde está nuestro potencial para realizar un trabajo. Regularmente llegamos a un trabajo, digo en mi tiempo, en mi generación, a donde hubiera un espacio, a donde incluso te llevaban, te presentaban y no tenías que hacer más nada. O sea, llegabas y ya de inmediato te daban el puesto. No era tan específico como ahora que se tienen que hacer todos estos exámenes donde se ve la mentalidad, donde se ve tus capacidades más a fondo. Entonces, eso hacía que uno llegara a lugares, incluso pues desde la necesidad, movidos por la necesidad de trabajar. Entonces, pues ya desde ahí el comienzo es un poco complicado, porque si yo llego con esa necesidad, incluso puedo aceptar un maltrato, llego desde esa carencia y la carencia me va a acompañar en ese proceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es algo que disfrutes, porque a lo mejor es algo que nunca habías hecho. Lo cierto es que cuando yo miro hacia atrás y veo los trabajos que me han sido encomendados o los trabajos que he desempeñado o donde me he desarrollado, han tenido mucho que ver con lo que hago ahora. También analizamos, porque esto ya se puede ver en una sesión cuando hay un conflicto en el trabajo, analizamos varios puntos. El trabajo se convierte en un espejo de nuestra vida familiar también, de memorias que están sucediendo, de cosas que están programadas por la familia,
pero que también están sucediendo con nuestra familia en el presente. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a revisar esos patrones. ¿Qué pienso de esto? Que esto siempre aparece y yo reacciono de tal manera o tengo esta creencia y nos crea un bloqueo, nos crea estancamiento. Para salir de ahí forzosamente que tengo que dar un paso diferente, hacer algo diferente o comprender lo que está sucediendo. Incluso esta semana también veía que tú puedes estar en ese lugar donde te apasiona tu profesión, donde es algo que te llena. Pero llega el momento en el que nosotros retorcemos eso. Nos entregamos de más, buscamos ese trabajo como un refugio para evadir cosas, se convierte también en un vicio, en una adicción. Entonces ahí es donde podemos ver que algo no está funcionando, que necesitamos hacer una revisión. También se revisa lo que querías hacer de niño. ¿Qué querías hacer de niño? Y todo el tiempo está ese espacio pidiendo atención. ¿Qué te gustaba hacer de niño? Porque esa es una guía donde yo puedo ver que tiene que ver con en donde he estado. Entonces, también puede ser algo que tengo pendiente para desarrollar, un potencial pendiente para desarrollar. ¿Qué te gustaba? ¿Te gustaba leer? ¿Te gustaba cantar? ¿Te gustaba bailar? ¿Te gustaba jugar a la comidita? ¿Te gustaba jugar con tierra? ¿Te gustaba no sé, la velocidad, cosas más que implicaban acción? Y ahí tenemos así como un super panorama a lo que le podemos dar luz para que puedas desarrollar eso. Porque siempre está algo por ahí que necesitas observar, que es un potencial que puedes utilizar. Entonces, hacemos también esa revisión de la niñez, qué era lo que te gustaba, qué era lo que disfrutabas. Había personas que jugábamos a la maestra, al doctor. A mí me gustaba mucho hacer como viñetas. Entonces, ahí vamos a descubrir que eso se nos daba naturalito, pero que hay muchas creencias que nos fueron introyectadas para sentir que eso no tenía futuro o que eso no tenía tanto valor, porque estas cosas están disfrazadas también como un hobby. Entonces nosotros creemos que no sirve. Ahora estamos viendo que incluso hasta niños ya están siendo exitosos desde chiquitos. Ya tienen una cuenta de TikTok, ya saben programar, tienen todo más a la mano. Y incluso hasta tienen éxito y pueden capitalizar con dinero eso, porque se encuentran en ese espacio donde pueden desarrollar. Yo sigo la cuenta de un niño que es diseñador de modas. Y nunca estudió el niño, simplemente empezó a jugar con telas que encontró en su casa. Y sus papás lo hicieron, le dieron rienda suelta
el niño ahora hace prendas para, para personalidades reconocidas. Tienen algo muy particular que es como esto de desenfado, como de mucho color. Entonces, ahí dices, es que ese niño se encontró con mamá y papá que aplauden su potencial, que lo ponen, le ponen lo necesario. Y nosotros pues nos decían, no, tienes que estudiar, no, tienes que hacer esto, no, es que eso no deja dinero, no, es que eso es muy difícil, no, es que eso ahorita no. Entonces nos vamos poniendo bloqueo, bloqueo, bloqueo y ya lo olvidamos. Han venido personas a sesión que me piden, ¿cuál es el mensaje de mis guías? Y yo les digo, mira, fíjate que a mí me enseñan partes de carro, partes de carritos. A lo mejor tienes por ahí esa habilidad. Dice, no, es que a mí lo que me gusta es armar carritos a escala. Ahí tienes un potencial. Tú tienes que explorar en qué parte de tu abundancia puedes conectar con eso y generar, utilizar el potencial y generar dinero. Otra vez una persona también me pidió el mensaje y con ella me enseñaban que le gustaba tener armonía en sus espacios, combinaba colores, combinaba adornos, una mesa así larga. Yo dije, es que ahí tienes tu potencial. No, no, ¿cómo crees? No, eso yo nada más lo hago en mi casa. Y ya, pues mi labor no es convencerte, mi labor es dejar que entre el mensaje y que tú lo elabores, que tú lo lleves a cabo. Otra vez también una persona me dijo, le dije, mira, a mí me enseñan madera, me enseñan herramientas de carpintería. Él se desarrollaba en una actividad completamente nada que ver con esa actividad, pues como más física. Me dijo, no, ¿cómo crees? Incluso hasta un puesto de un rango alto. No, ¿cómo crees? Dije, es que me dijeron que hace poquito tú utilizaste esas herramientas, esa madera, y que por ahí está el camino. No, o sea, se cerró. Mi trabajo es como indagar más, como profundizar más. Y entonces me dijo, ¿qué crees? Que hace unos días hice una mesa, pero fue algo improvisado. Y fue algo que me llenó de muchísima satisfacción, porque yo veía la mesa y decía, ahora sí, esto me hizo sentir útil, me hizo sentir bien. Pero tú como no lo ves envuelto en todo ese glamour y en todo ese dinero que podrías obtener, minimizas. Pero el trabajo no es únicamente dinero. El trabajo es desarrollar algo que te hace poner tus potenciales en movimiento. Acción, intelecto, emoción. Por ejemplo, yo trabajo con mis emociones. Yo jamás me hubiera imaginado que una persona tan sensible como yo trabajara acompañando a personas a descubrir su sensibilidad. Nunca lo hubiera imaginado.
Pero ahora sé que yo tenía ese potencial, pero estaba totalmente disperso. Ahora que ya lo pude integrar, que ya lo reconozco, que incluso me puse a estudiar, a indagar en diferentes, no nada más desde la psicología, no, sino más allá, el espíritu, cómo prestar atención a la sensibilidad nos puede abrir una nueva visión, incluso hasta de nuestra propia vida. Y hacer un mejor desempeño. Tú dices sensibilidad y trabajo, pues sí, pues sí. Entonces, uno va reconociéndose conforme vas caminando el autoconocimiento. Vas reconociendo tus capacidades. Y a veces creemos que, o es que se romantiza un montón esto de la misión de vida. Es que, ¿cuál es mi misión en la vida? Si te dijeran, mira, es que es hacer mesas, tú dirías, pero no, es porque tú puedes desarrollar ahí tu imaginación. Ahora has visto las mesas, por ahí en TikTok, por ahí podemos ver estas mesas modulares que se amplían o que a partir de la geometría puedes jugar con sus formas y puedes tener un artículo de esos en tu casa. Porque la creación de esa mesa va más allá. Alguien se puso a su creatividad y a darle todos esos cambios y matices. Incluso hasta encontrar la funcionalidad, la estética. Hay personas que aunque no hayan estudiado de manera convencional, tienen como esta capacidad de resolver problemas a otros o de encontrar eso que tú necesitas. Entonces, también ahora estamos viendo que muchos papás no permiten o no les dan la libertad a los hijos de trabajar o empiezan muy tarde a presionarlos con que trabajen. Y se están viendo las consecuencias, porque algo que estaba yo analizando es que determinado tiempo ya no va a haber doctores, ya no hay, porque ya no hay quien quiera seguir esos modelos. Vemos por ahí alguna que otra vez que yo me meto a una iglesia que siempre están solicitando personas para el sacerdocio, porque ya no hay quien haga esa función. Tiene mucho de cuestionable, pero a veces es necesario tener una figura que tenga conocimientos espirituales para llevar un mensaje. Si se puede hacer desde una iglesia, si desde ahí está tu vocación, qué bueno, pero como se desprestigia, no vemos más allá, no profundizamos en lo que me puede ofrecer algo. Y ahí está cuando empezamos a dejar de reconocer el trabajo de los demás. Si yo no sé reconocer el trabajo de los demás, me coloco como en un grado superior. Como que yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Y, en consecuencia, va a haber quien cuestione mi trabajo o el reconocimiento a mi trabajo. Porque
De verdad que hasta la actividad más simple tiene movimientos complejos, implica diferentes habilidades, hasta la más simple. Y si yo le doy todo a un hijo, si yo le doy todo a una esposa, si yo le doy todo a un hermano, no estoy dejando que se desarrolle su potencial. También el realizar un buen trabajo nos hace llenar nuestra autoestima. Nos hace ese sentimiento de utilidad, de ser útiles. Y con esto me voy a los adultos mayores. Que llega un momento en que los queremos tratar como chiquitos, o nos empiezan a tratar como chiquitos. Como si perder capacidades o disminuir tu velocidad fuera un motivo para... Si allá hay un montón de potencial acumulado, hay un montón de experiencia de la que podemos contagiarnos, recibir. Dice, ay no, porque ya está viejito, que se siente. Ay no, que no tenga molestias. También veía en esta semana, tengo que todo, cuando yo tomo un tema se alinea todo. Esta semana veía también a un cantante, luchador, que ganó un premio. Y él dijo, yo voy a sacar de trabajar a mi mamá. Y la sacó de trabajar. Y la señora, en lugar de crecer, en lugar pues sí, de tener una vida más tranquila, comenzó a opacarse. Hasta que la gente empezó a decirle, es que se oye mucho ruido, tengo mucho ruido aquí alrededor. Empezó a decirle que su mamá se estaba apagando, que necesitaba su trabajo. Y volvió a darle ese trabajo a su mamá. Le devolvió su espacio donde ella se desarrollaba, donde ella socializaba, y la señora mejoró muchísimo. Porque todos tenemos esa capacidad o esa necesidad de sentirnos útiles, sentir que estamos haciendo algo. Y te digo que se romantiza un montón, porque también te dice que vivas de lo que te apasiona. Sí, pero no es así de sencillo. No es así de sencillo. Tú vas a tener que aprender un montón de cosas aunque eso te apasione. Y tener un límite y tener una medida. Y tener también una vida alrededor. Porque hay personas, sobre todo por ejemplo lo de la generación de baby boomers, que dedicaron toda su vida a trabajar, desde chiquititos hasta siempre. Entonces, eso hace que esa persona, cuando ya el trabajo se termina, cuando llegan a la jubilación o cuando ya las fuerzas no nos alcanzan para hacer otro trabajo, ese trabajo, no tienen una vida, no hay familia, se perdieron un montón de momentos importantes, no saben divertirse, no saben descansar. Por eso vemos a esa generación que siempre anda activa, pero a veces caen en en el exceso. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron esa posibilidad de tener una vida más redonda. Incluso también hace unos días platicaba con alguien de cómo uno tiene que hacer como una especie de closet
donde tengas varias cajitas. La cajita de la diversión, del descanso, la familia, el trabajo, las relaciones, que vayas haciendo tú esas subdivisiones en tu vida. Eso lo vemos también en una lectura de cartas, donde podemos ver nuestra vida como más amplio. ¿Y qué área estás dejando de lado? ¿O en qué área puedes apoyarte? ¿Cómo anda todo en tu vida? Porque si el trabajo se vuelve adicción, también dentro de un momento pues es cómodo porque pues, te lleva a evadir otras responsabilidades. Y eso no es tan criticado, que tú seas adicto al trabajo no es tan criticado. Pero ¿sabes dónde se ve el reflejo? En tu desgaste. En tu desgaste mental, en tu desgaste emocional, en el desgaste de tu mente, en el desgaste de tus huesos. Lo veía también hace un ratitito, me salió lo de cómo los albañiles trabajan con su cuerpo y todo lo que conlleva, porque están en situaciones extremas y son hombres muy fuertes, pero tienen esta vida como muy corta, porque llevan al límite sus fuerzas. Y se gana bien, pero tiene este desgaste que al final te puede llevar a, pues a que tu vida se consuma mucho más rápido. Entonces, ahí depende de lo que tú quieras hacer, de lo que hacia dónde quieres dar. Y que si nunca has intentado emprender, si nunca has intentado ser tu propio jefe, lo hagas, seas valiente, porque uno cree que al ser tu propio jefe, pues vas a hacer lo que quieras, y no es cierto, no es cierto. Y también es una forma de autoconocimiento, porque ahí te vas a dar cuenta de si eres constante, si tienes disciplina, si tienes tolerancia a la frustración y todo lo que conlleva un emprendimiento. Porque a veces decimos, me salgo de trabajar para hacer lo que yo quiera. Híjole. Por ejemplo, yo que soy dispersa, he tenido que aprender a enfocarme. He tenido que aprender a disciplinarme. Y todo lo que me ha enseñado el ser una emprendedora. Todo eso te digo, se oye muy romántico decir, sí, yo me salgo de trabajar para hacer lo que yo quiera. Sí, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, todo depende de hacia dónde quieras dar ese giro y qué quieras hacer. Si tú te sientes atorado, si te sientes estancado, pues ya lo podemos ver y podemos hacer esa revisión, porque también nosotros respecto al trabajo tenemos lo que nos ha sido mostrado por nuestras familias, que el trabajo a veces lo asociamos con sacrificio. Me sacrifico por darle de comer a mis hijos. Y aceptas cualquier actividad. O que tienes que trabajar en un espacio haciendo cosas que no te gustan. Entonces ahí ya vamos viendo que el sacrificio a veces es necesario para llegar a una meta, pero únicamente el sacrificio constructivo. Pero vivir una vida de trabajo en sacrificio es un castigo, es esclavitud.
Y a veces nosotros somos nuestros propios esclavos. Por eso ahí tenemos que entrar a hacer esas revisiones. Disfrutas tu trabajo. Cuando no tienes ánimo, ¿cómo te motivas? ¿Cómo haces? Y ahí empiezan a salir otras herramientas. ¿Te gusta tu trabajo? A ti te dijeron que solo tienes esa profesión y únicamente vas a desarrollar eso. No, porque tú puedes hacer cambios. Incluso hasta lo veía, por ejemplo, ahora. De estos temas son profundos, son fuertes, pero mi intención, por ejemplo, con la clase que voy a dar el 22 de abril, 8:30 de la noche, que te diviertas, que veas que no es, que está más accesible. Te voy a dar información, pero también te voy a poner a hacer ejercicios donde tú seas que tú captes tus propios mensajes. Esa capacidad la tenemos todos. Y cómo bajando la exigencia, llegando a la calma, incluso tener esta energía de curiosidad, puedes ir trabajando esa parte de ti, tu antena. ¿Y para qué? Es igual que esto que te estoy diciendo ahorita, mostrar patrones, observar patrones. Cuando tú haces ese ejercicio, ya profundizas más tus decisiones, profundizas más el conocimiento. También ya no te engañan tan fácil. Ves que todo hay un plan mayor, siempre hay un plan mayor. Entonces, inscríbete en la clase. Lo estoy haciendo más dinámico, incluso te digo, para que no sea una clase donde yo nada más te hable y hable, no, sino que más dinámica, eso quiero. Y igual en el trabajo, que tú puedas tener esa capacidad de encontrar diversión, de agilizar tus procesos, de conectar con el disfrute también en la labor que realizas. Te digo que ahora que estaba buscando información, es que sigue habiendo mucho ruido aquí, pero no sé qué me está informando, porque son ruidos difíciles. Y justo eso, mira, yo últimamente he tenido estos lives y han sido así. Si no es un ruido, es otro. Yo tengo que concentrarme para no dejarme ir, para poder hacer mi trabajo. Entonces, ya veré, igual hago un tema o desarrollo el tema porque han sido las últimas 2 semanas que me está pasando eso. Pero bueno. Entonces, también cuando yo tenga ese hueco de mi padre, o donde mi padre haya tenido también huecos en cuanto a disciplina, en cuanto al impulso, en cuanto a lo que era trabajar, sacrificio, el esfuerzo, todo eso a mí me está instalado de fábrica y yo lo tengo que analizar, sobre todo si te digo, si tengo muchos conflictos o si por ahí se me está teniendo un estancamiento. Y eso en una sesión lo podemos ver. También encontré información de personas que en su adultez encontraron éxito en
en algún trabajo. Mira, el coronel Sanders, a los 62 años, encontró la receta secreta del pollo, pero hasta los 73 fue que tuvo el alcance, que llegó a tener el alcance que tuvo. Ryan McDonald's, de los 52 empezó, a los 60 años creó su imperio. El creador de la sopa instantánea, Momotoku Ando, de Wishing Foods, tuvo la receta a los 48 años y a los 61 despuntó su éxito. Entonces, esto nos dice que nunca es tarde para atreverse, para hacer cosas nuevas, que desarrollar tu experiencia. Y, por ejemplo, en los casos de estas personalidades que ya tenían una edad avanzada, la experiencia acumulada, la resiliencia, la tolerancia al fracaso, la paciencia y la pasión les hizo enfrentar esa necesidad de reinventarse. Ahora también, como el tiempo es más rápido, podemos hacerlo cada que tengamos esa necesidad de reinventarnos, de encontrar nuevos horizontes. Entonces, pues la invitación es a esa, a reinventarnos. Y voy a sacar una cartita, porque sigue el ruido aquí, voy a ver qué está sucediendo, porque no es aquí dentro, es fuera. Mira, estoy dispuesta a aprender cosas nuevas. Me encanta aprender y estoy dispuesta a abandonar los viejos conceptos cuando estos ya no sean útiles para mí. Crecer y cambiar es apasionante. Anímate a reinventarte. ¿Sale? Bye.